Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fake Republic, la república que es exactamente igual a Suiza pero vista desde el espejo, o sea, lo opuesto. Eso nos dijo el presidente en el discurso pasado de rendición de cuentas. Estamos en Suiza, como todos los presidentes, el 27 de febrero. Y aquí entonces nosotros vamos a hacerle la contraparte. Michael Monegro, quien les habla, acompañado de Luis Batista y de Olga Almanzar. Hoy hablando de un tema que nos atañe a todos desde hace muchísimos años, que se iba a eliminar al primer año de la gestión de este presidente. Ya vamos por 5 años y todavía no ha pasado absolutamente nada. De hecho, es peor. Me refiero a la migración haitiana y para eso vamos a dar inmediato la bienvenida a Olga Almanzar. Hola Michael, Luis y toda la audiencia, pues nosotros felices como siempre de venir aquí a hacer contracultura comunicacional, a tratar de desmenuzar, tratando siempre de ser un poquito más objetivos, sin tintes políticos y tratando de analizar de manera profunda los temas que les traemos. Luis Batista. Gracias, Michael, Olga, nueva vez complacido de estar en esta mesa compartiendo, intercambiando ideas, puntos de vista sobre los males muchos que afectan a nuestra república. Uno de ellos, precisamente el tema de hoy, gravísimo y eterno, se podría decir, desde tiempos de la dictadura trujillista. Estamos arrastrando este problema de la migración descontrolada de los hermanos de la República Vecina de Haití, penosamente. Que ahora ya no es solo haitiana, tenemos una gran migración venezolana en República Dominicana por la situación política y económica que vive ese país, pero la que aquí molesta es la haitiana. Entonces a la gente no le molesta porque hay un tema siempre he discutido esto con Olga. Entendemos que aquí en Dominicana no hay necesariamente un racismo, sino un clasismo. Y parte de eso se manifiesta en esa migración haitiana, que muchos haitianos, si no son negros y pobres, caen bien. El tema está en que muchos vienen a trabajar en la construcción, en la agricultura, y esa es mi percepción. Particularmente, yo no soy un ultranacionalista como muchas personas están en los medios de comunicación acabando con la migración haitiana, porque obviamente la economía de República Dominicana se nutre muchísimo de esa mano de obra ilegal, indocumentada, que no se ha atrevido a través de los años a normalizar por temas meramente económicos y obviamente por los negocios turbios que existen en la frontera, pues los militares corruptos que tenemos, policías también, que se aprovechan precisamente de ese ingreso de manera irregular de indocumentados a través de la frontera. Y eso solamente mencionando personas. Los productos que pasan por ahí, muchísimos de lado a lado, sin control también, benefician mucho al comercio de la República Dominicana. O sea que este descontrol que existe en la frontera, no solo con personas, sino a nivel general, beneficia bastante a la economía de la República Dominicana. Y es lo que mucha gente no se atreve a decir, simplemente lo critica. Tenemos que controlar la migración haitiana. Y tú ves en medios de comunicación muchas veces una especie de odio a los haitianos que vienen a trabajar en lo que aparezca aquí en el país, pero tienen un seguridad en su edificio viene de Haití, le compran las frutas a alguien que anda en un triciclo que es de Haití, le piden que corten la hierba del jardín o que poden su edificio, también es haitiana. Entonces es un doble discurso y una doble moral que se extiende en muchísimos sectores de la sociedad, y simplemente para quedar bien, para decir, yo soy dominicano y entiendo que debemos proteger la soberanía solamente de los haitianos. Tenemos ese discurso. Yo pienso un poquito diferente. Siempre hemos conversado, Michael y yo, Michael y yo, ¿verdad? Tengo que distinguir entre Michael, que es el nombre artístico, y Michael, que es el nombre de Michelle familia. en lo privado y Michael en lo público. Sí. Sí. Siempre hemos conversado el tema de Haití. Y yo pienso que hay que tomar un análisis un poquito más ampliado. Hay que recordar varios puntos. Primero, nosotros somos un país que
cuya identidad surge de un conflicto de este imperio que era Haití en su momento, y que nosotros salimos del yugo haitiano. Por tanto, hay un tema histórico que es aún más complejo, tomando en consideración que estamos en una misma isla, que la separación que existe entre ambas naciones es básicamente, vamos a decirlo así, política y no real. Pero además de eso, también tenemos el tema de que culturalmente somos muy distintos. La gente a veces, como Michael también le pasa, habla sobre la migración venezolana, pero la migración venezolana comparte muchas cualidades culturales con República Dominicana. Comparten idioma, costumbres, hay una historia, incluso hay una historia entre ambos países de cierta empatía, de cierta camaradería histórica por varias figuras venezolanas que tienen una influencia en la historia dominicana. En el caso de Haití no pasa así. Nosotros somos un pueblo que, producto de la colonización, somos muy católicos. Es una población que se ha ido diversificando en los últimos años en relación a que ahora también hay una gran comunidad protestante, pero todo es de origen cristiano. En el caso de Haití sabemos que conviven muchos ritos y que todos están básicamente vinculados al tema del vudú, tienen una lengua distinta. O sea, hay muchas diferencias culturales que van más allá simplemente de que sean haitianos. Pero además de eso, yo pienso que cuando uno analiza el tema haitiano, lo que sale en los medios de comunicación, lo que vemos en los líderes de opinión, no representa realmente lo que la población siente. Nosotros como dominicanos, yo no siento que tenemos una animadversión contra los haitianos. Convivimos con ellos, los hacemos nuestros amigos, parte de nuestra rutina. Yo creo que lo que pasa a nivel social con el tema haitiano no se visualiza de la misma forma a como se utiliza en el ámbito político. Cada vez que un presidente, cada vez que un político de alto nivel quiere mejorar sus números de popularidad, inmediatamente se asiste del tema haitiano para polarizar el país según lo que la política entiende, porque todo el mundo apoya que se sea duro en materia de política migratoria, pero en el fondo es el mismo sesgo que siempre conversamos. Lo que pasa en las redes sociales y en los medios de comunicación no está totalmente vinculado con lo que pasa en la sociedad. Aquí no se ha hecho un estudio suficientemente profundo como para determinar que un alto porcentaje de la población entienda el tema haitiano como una situación como grave. Yo sí pienso que hay una línea social en tema de la población, de que se maneje el tema migratorio. Y yo creo que eso sí, de que nosotros como dominicanos podamos en algún punto llegar a tener el control de lo que pasa en la frontera, que no es solo el tema de la migración haitiana, sino de las mafias militares que controlan el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos, el tráfico de armas, esa red impresionantemente organizada que trae mujeres aquí a dar a luz. Yo creo que eso es lo que en el fondo la gente le preocupa, que no haya un control y que evidentemente en 10 o 20 años la identidad dominicana va a ser difícil de conseguir en su estado puro, porque una mujer haitiana en promedio, eso está ya establecido a través de análisis, pare 4 niños cuando en promedio la mujer dominicana pare 2. Eso habla de una densidad poblacional que va a ir cambiándole el rostro a la República Dominicana por la falta de controles que están vinculadas a las políticas públicas y no quizás a la conducta social. Luis. Como yo lo veo, libre de apasionamientos, o eso creo, hay que separar dos conceptos respecto del fenómeno de la migración haitiana hacia la República Dominicana. El primero de ellos es la naturaleza misma del fenómeno social que es la migración. La migración, palabras más, palabras menos, ese fenómeno político-social en el que una comunidad o a un individuo se traslada, cambia su lugar de residencia, ¿ok? Y eso tiene que ver con un instinto de supervivencia que es inherente a nuestra naturaleza, a nuestra condición humana. Siempre vamos a buscar un estado de mejoría, mejores posibilidades. Si tu país de origen no las ofrece, pues evidentemente lo lógico y natural es que tú busques mejores oportunidades. Dicho esto, y parto de ahí para que no se malentienda, como muchas veces ocurre, o se mezcle todo en la misma canasta. Una cosa es la migración,
que es un fenómeno natural y que de cierta manera llega a ser hasta un indicador de la situación de un país. Porque hay países a los que es, por una razón u otra, interesante emigrar, moverse, y hay países a los que lamentablemente es casi mandatorio salir, moverse, a los que nadie le interesa llegar sino irse. Sí. Entonces eso habla tanto de un país como de otro, ¿ok? Entonces, Haití, penosamente, es un estado fallido, es un estado, digámoslo así, secuestrado a nivel político por aquellas bandas criminales que sabemos todos a lo que se dedican y por quiénes están financiadas. Obviamente, allí hay un círculo vicioso de aquellos, ¿no? Y luego está la cuestión del lado dominicano, del lado del Estado dominicano. Todo Estado organizado, todo Estado serio, todo Estado que se respeta, tiene que tener un control migratorio, tiene que tener alguna estructura que permita, o controles que permitan al propio Estado manejar de manera organizada ese movimiento poblacional. Como decía Olga, por nuestras características geográficas, no hay un límite físico importante que nos separe, de manera que es muy fácil moverse de uno a otro extremo. Sin embargo, se pagan precios cuando eso está ocurriendo de manera descontrolada. ¿Y qué ha venido pasando a lo largo de los años en el caso específico de la migración irregular de la comunidad haitiana hacia la República Dominicana? Que por un lado tenemos un discurso político, como en el caso de todos los grandes temas importantes del dominicano de a pie, existe una voluntad política para tomar decisiones firmes, tajantes, radicales, aunque caigan mal o aunque se lleven de golpe y porrazo a intereses poderosos, tanto política como económicamente, detrás de ese caos. Y por otro lado está el discurso nacionalista, manoseado a conveniencia, campaña electoral tras campaña electoral. Incluso una cosa es el discurso campaña electoral, el discurso nacionalista, siempre, como decía Michael, cuando se trata de los haitianos, y luego están los intereses muy poderosos, económicos, que se benefician y rentan muchísimo de esa gran cantidad de migración irregular que recibimos desde Haití. Mira, el presidente Abinader, cuando estaba postulándose hacia 2020, el primer mandato, él decía que él resolvía en un año la irregularidad que había en Lo la más frontera. sencillo es ser oposición. Pero yo creo que no es difícil. Si tú tienes voluntad política, tú lo puedes hacer. Como todos los grandes temas de la vida nacional. Lo que pasa es que cuando tú llegas ahí, tú ves que hay una estructura que funciona de una manera turbia, sobre todo. Llegar allí supuso ciertos compromisos. Claro que sí, que tú tienes que pagar. No sé si lo había dicho aquí, pero decía José Martí, al poder generalmente se llega de rodillas, porque tú tienes que pagar muchísimas cuotas antes de llegar. Y es lo que pasó en muchísimas de las promesas de campaña del presidente, que desde 2020 a 2024, muchas cosas que dijo que no se han hecho. Entonces, ¿de qué se puede? Se puede. Lo que pasa es que no hay voluntad. Además, el problema es tan longevo que hay tantas consecuencias que van a derivar de tú desmontar esa estructura mafiosa que permite que la mano de obra irregular esté trabajando en los sectores productivos de la República Dominicana de forma descontrolada, que eso crearía un caos en la economía dominicana. Como hemos hablado con el narcotráfico, tú quitas narcotráfico y mano de obra irregular, no importa de qué país sea, y la economía dominicana sufre bastante, porque estamos cimentados en ¿qué? En mafias, en irregularidades, en ilegalidades, y por eso tenemos muchos problemas que desde fuera entendemos, sí, yo lo hago en un año, yo lo hago en 6 meses, pero cuando tú te metes ahí, ok, yo lo desmonto, ¿y qué va a pasar después? Bueno, va a pasar esto y esto. El dominicano va a tener que ir a trabajar al campo, que ya no trabaja, el dominicano va a tener que ir a pegar blogs, que ya no pega, se le paga al doble, probablemente, porque hay un precio mínimo en el sector construcción que no se paga, porque la mayoría de los obreros son haitianos.
No hay que inscribirlos en la seguridad social, No, etcétera. nada de Ahí, eso. ahí quería llegar yo. Miren, el mito de la migración haitiana, de que solo es el tema de la frontera. Yo estoy de acuerdo que es el tema de la frontera. Pero el tema de la frontera surge porque hay una necesidad de varios mercados que curiosamente no tienen nada que ver con gente pobrecita ni que hace menudeo de la delincuencia, no, sino que tiene que ver con poderes económicos bastante importantes. ¿A qué me refiero? Aquí, gobierno tras gobierno ha abordado el tema haitiano y lo ha abordado con más intenciones políticas que con una genuina... Más que abordado, manoseado, como yo decía. necesaria, más que porque realmente tiene una intención, un interés genuino, es más para beneficiarse. Casi siempre surge cuando los gobiernos se están enfrentando bajas en su popularidad, el tema haitiano surge. Y cuando tú revisas, hay varios elementos también que hay que tomar en consideración. El poder económico. ¿Cuáles son los sectores principales que usan mano de obra haitiana? Construcción y agricultura. Y turismo también. ahora. ¿Quiénes son los empresarios que manejan eso en República Dominicana? El mismo que patrocina los parques de la alcaldía del Distrito Nacional, que construye muchísimo y que hizo la ciudad Juan Bosch casi completa. ¿Entiende? Entonces, si aquí sabemos, claro y seguro, quiénes son los empresarios que dirigen tanto la construcción, la agricultura y el turismo, no debería ser tan difícil regularizar. No debería ser... Los fondos los tienen. Pueden ayudar al gobierno porque son empresarios de sectores altamente capitalizados, con un capital impresionante. El gobierno sabe quiénes son. Podría simplemente obligarlos con una ley que ya existe, pero no pasa nada de eso. ¿Por No, porque qué? pagan, esos son los que financian campañas. Porque además de eso, el sistema está creado precisamente para no generar ningún tipo de beneficio a favor de la ciudadanía. Y no estoy siendo extremista en ese sentido. Me refiero a que probablemente si aquí se obligara a esos empresarios a cumplir la ley del 80-20, el aumento salarial tendría que ser casi por gravedad, sería una obligación. Muchas veces se utiliza el discurso de que el dominicano no quiere trabajar el campo, pero cuando tú hablas con las personas que sí saben del sector agrícola, te dicen que ningún hombre, ningún dominicano que tiene derechos y que sabe que los tiene, va a ir a pasarse un día entero bajo el sol trabajando la tierra por 1,000 pesos al día. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay ausencia de derechos, de condiciones mínimas de sobrevivencia para los haitianos, no pueden exigir. Los empresarios se han aprovechado de eso. Si tú juntas eso con la porosidad de nuestra frontera y un país en donde el sector privado está más preocupado por la calidad, por la cantidad o lo que le va a costar la mano de obra que por la calidad del empleo, entonces tenemos una bomba de tiempo. ¿Y cuál ha sido esa bomba de tiempo? Que tenemos una migración haitiana completamente fuera de control, con un gobierno que tampoco tiene políticas públicas efectivas, que se ha hablado de toda la vida de cuál es el problema, quiénes están involucrados y dónde hay que atacar, y nadie hace nada más que utilizarlo como un elemento político. Y Olga tocaba un punto sumamente importante. Todo el mundo, y Luis Batista también, todo el mundo sabe que generalmente cuando tú tienes una mano de obra irregular o extranjera trabajando, necesitas un permiso de trabajo. Y por tanto, esa legalización o esa búsqueda de permiso te sale mucho más costosa que cualquier mano de obra dominicana que tú vayas a necesitar. Yo he buscado trabajo en otros países, pero por no tener una visa que me permita trabajar en otro país, porque tienen que sacar esa visa para mí, no lo consigo. Porque es más costoso contratar a un extranjero que a un local. Entonces, aquí en Dominicana no pasa así. Y también en muchos otros países, en Estados Unidos pasa igual, con los latinos que consiguen trabajos o cortando hierba en un jardín o trabajando en la construcción. Pero el trabajo formal que tú vas a buscar en un país, obviamente, se requiere unos permisos específicos que son más costosos que los que demandaría un trabajador local. Pero aquí en Dominicana, obviamente, por esa situación que tenemos de la construcción, la agricultura y el turismo creo que no tanto. Creo que el turismo utiliza menos esa irregularidad porque en algunos aspectos utiliza profesionales un poco más capacitados en algunas áreas porque hablan varios idiomas o tienen otra capacitación en turismo y ahí no se ve tanto esa explotación o esa sobreexplotación del trabajador extranjero
porque tiene un poco más de controles. Pero, miren, particularmente, y siempre me he considerado un idealista, aunque yo no creo que en este caso lo sea, yo creo en fronteras como las que hay en Europa. Que usted está dentro de la Unión Europea y tú estás en medio de un bosque y tú, ese banco, mira, de ahí para allá es Eslovaquia, de ahí para acá es República Checa. Son dos países diferentes, pero tú puedes cruzar sin problemas. Por ejemplo, en Liechtenstein, que es un pedazo de tierra en Europa. Salud. Tú entras y sales sin ningún problema y tú no te das cuenta cuando tú entras y sales. Nadie te pide un pasaporte, nadie te pide nada. Ahora, hay un nivel de desarrollo social semejante entre esos países y obviamente es una comunidad. Está la comunidad Schengen, está también la Unión Europea como un conglomerado de países. Pero la realidad que tenemos no es la misma, porque tenemos un país que es mucho más subdesarrollado que nosotros, que no es que somos desarrollados, pero que al menos ha sido un país estable en los últimos 60 años, política y económicamente, excepto 2000-2004, pero fuera queda de algo de está todo estructura bien. todavía. Sí, entonces ahí tenemos esa situación, ahí es que donde yo voy. Bueno, yo no soy ni ultranacionalista y probablemente ni nacionalista, porque como tú bien decías, yo entiendo que el ser humano migra o emigra generalmente por búsqueda de mejores oportunidades. Y si Haití fuera el país rico, nosotros estuviéramos migrando a Haití, como nosotros lo hacíamos a Venezuela hace 30 años y ahora son los venezolanos que vienen aquí. Entonces, se trata de eso, de la búsqueda de oportunidades, y yo creo que quienes se aprovechan de esto en realidad son los políticos y los empresarios despiadados que tenemos en República Dominicana, porque muy probablemente empresarios conscientes, no estoy hablando de empresarios grandes o pequeños, ni nacionalistas, ni nada, simplemente conscientes, buscarían la contratación de trabajadores de manera justa, de acuerdo a las necesidades y las posibilidades que tenga para pagar. Entonces, ahí está el punto. Y no se atreve mucha gente a enfrentarlo. Muchos políticos no se atreven porque hay el compromiso. Este fue el que pagó en campaña, este es amigo de fulano. Y como bien les decía, tú te vas a Ciudad Juan Bosch, por ejemplo. En Ciudad Juan Bosch fácilmente tú tienes capacidad para tener 1 millón de personas viviendo ahí. ¿Cómo se construyeron esas viviendas? ¿Con mano de obra dominicana? No. Entonces, tú sabes dónde están, tú sabes quiénes lo contratan. Entonces, el empresario viene, se lava las manos. Y yo subcontraté a fulano. Ah, bueno, pues por tú subcontratar a fulano, que trae mano de obra irregular, también tú vas a tener una multa o una sanción. No te exime de responsabilidad. Ese tipo de cosas nunca pasan. Entonces, simplemente nos lavamos las manos cuando nos toca asumir una responsabilidad y por eso tenemos la situación que tenemos. Y el componente humano que no se puede olvidar. O sea, aquí, a mí, amén de la discusión sobre migración, sobre todo particularmente en el caso haitiano, que es el que genera más pasiones en República Dominicana, no podemos desviarnos de que son seres humanos. Exactamente. Y mucha gente aquí no le importa, o sea, aquí, no todos, porque no podemos ser extremistas, pero aquí hay muchos empresarios que son maltusianos, que si ellos pudieran... No, son esclavistas. Maltusiano es más moderno, son esclavistas. Literalmente, yo he visto gente... Aunque mira, algo a su favor. No son esclavistas solamente con extranjeros, son esclavistas con todo el mundo. Sí, está bien, pero tú, por ejemplo, ahí es donde voy el hecho de que esa motivación que tienen muchos sectores de contratar mano de obra haitiana, o sea, tú metes a una persona, a un ser humano, lo traes a trabajar para acá, pagarle lo que te dé tu gana, no tienen seguridad social. Si le pagas. Luego no pasa lo que pasa. No, pero aquí yo, por ejemplo, en las construcciones uno ve incluso los días de pago, cómo hacen las filas. O sea, no hay nada oculto aquí en relación a ese tema. También, sí, claro que sí. Engaño. Pero esa es la punta del iceberg. No le dan seguridad social. No hay tampoco, no tienen documentación. Vamos a estar claros. Ese es otro tema al que quiero llegar con este comentario. No tienen seguridad social, no tienen riesgos laborales. Hace unos meses eso se quedó ahí, un haitiano cayó trabajando desde no se sabe qué piso, y eso se quedó ahí, no hay dolientes, no importa, no hay forma de que alguien me convenza de que hay que dejar la humanidad a un lado para convertir a un ser humano en básicamente cuasi un animal, en las condiciones de trabajo en que muchos haitianos, sobre todo en el sector construcción. ¿A dónde voy con eso? Hay un drama humano detrás de la migración haitiana. Hay un drama humano. Claro. Pero
Yo creo que el conflicto social no viene alimentado de la realidad misma de la migración. O sea, la gente que cruza, que viene a buscarse el trabajador, que viene a vender la fruta, que viene a limpiar el patio, que poda, como dices tú, la gente, el dominicano lo asume, incluso lo ayuda. El dominicano es solidario. Sí. Donde yo creo que viene el problema social del tema de migración es en las posturas de las autoridades haitianas. En ese exceso de dignidad cuando no se puede tener dignidad, en ese exceso de entender como autoridad haitiana, como autoridades haitianas dentro de lo que ellos llaman un país, de ser tan susceptibles a cualquier declaración de República Dominicana, que básicamente es el país que se ha echado encima el problema. O sea, nadie puede mencionar nada. Ningún presidente puede hacer una declaración que hiera los sentimientos de ellos. Ellos declaran constantemente que se violan los derechos de los haitianos en República Dominicana cuando ellos ni siquiera tienen un Estado de derecho. No, y si mejoraran las condiciones ni tuvieran que cruzar a Dominicana. Entonces, ellos no se han preocupado por proveer a su población del mínimo de condiciones para vivir con dignidad. Y entonces cuando un país como el nuestro, que es un país que no es rico, que es un país en vía de desarrollo, que todavía estamos lidiando con temas, como siempre decimos, como la educación, la salud, como el tema de la seguridad ciudadana, de los salarios, un país con retos, con mucha corrupción, con mucho robo del dinero del pueblo, que estamos con esos retos todavía trabajándolos. Nosotros somos un país con nuestros propios problemas y tenemos que destinar una cantidad impresionante de fondos en el tema de la salud con las parturientas dominicanas y en los cupos de educación, que constantemente vemos más y más cómo la educación pública, como es de muy mala calidad, es aprovechada por ese grupo de población que simplemente no sabe que no tiene derecho a más. ¿Entiendes? Entonces yo creo que ese problema, ese conflicto social, esa reacción ultranacionalista que a veces vemos, no viene dada del migrante en sí. El migrante la gente lo acepta, lo asimila, sabe que es un migrante, pero entiende también que como dominicanos tenemos muchos de nosotros familias que también son migrantes y que están en igual condición en otros países. Yo creo que es el tema del discurso a nivel de autoridades, ese dime y direte, lo que a la gente le molesta. O sea, tenemos aquí 2 o 3 millones de haitianos, tenemos que cederle los servicios públicos y ustedes tienen este exceso de dignidad sin derecho a tenerlo. Yo creo que por ahí también viene un poquito el descontento. Por ahí va mi primera reflexión. Partía de hacer esa distinción, porque me parece importante distinguir la migración como fenómeno social, natural, inherente a nuestra condición humana, me repito, y el problema de la irregularidad de los controles gubernamentales de esa migración, la que sea. Y en ese mismo sentido, soy de los que siempre he dicho que en la coyuntura debe haber actitud y debe haber coherencia. No puede ser que a mí me indigne cuando está ocurriendo en mi país un desastre en lo que se refiere al control de esa migración y luego yo sea de los que me indigno con declaraciones como las de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, por adoptar una postura radical respecto a la migración descontrolada en su frontera sur. Es exactamente el mismo fenómeno. Y de eso va el concepto de soberanía. El derecho que tienen las naciones a decidir sobre sus propios asuntos sin injerencia extranjera. A lo que voy. El problema haitiano, y tal vez sea de las frases más sensatas que ha dicho nuestro presidente Luis Abinader, el problema haitiano la solución al problema haitiano no puede pasar por manos dominicanas. Más o menos esas fueron sus palabras. Y se ha sostenido en las tribunas internacionales de las que ha participado en esa línea. Eso hay que reconocérselo. Sí, totalmente. Sin embargo, el problema no es de discurso, más bien de ejecución, como lo ha venido siendo siempre. Entonces, por un lado, y me parece muy valiosa la reflexión de Olga, ¿qué está pasando y qué atención están poniendo, no en discursos, sino en acciones concretas, los organismos internacionales para hacer de la República de Haití un Estado que se parezca a un Estado del siglo XXI? Porque no es solamente un Estado fallido la República de Haití. Es una crisis humanitaria sempiterna, prácticamente desde la fundación de aquel país.
Yo o creo... sea, es un drama que de nunca acabar. Y hablo en esos términos porque no es solo que es una población que no ve sus necesidades básicas y vitales satisfechas, sino que vive en constante amenaza. Es una batalla selvática, Señores, un día a la vez, por sobrevivir. Señores, Haití tiene de independencia 220 años más o menos. El primer presidente que terminó su periodo, inició y terminó su periodo sin problema, fue René Preval hace 20 años. 200 años después. Eso es una locura. Independencia. Entonces, hay un problema político dentro de Haití, además de que es social, ya lo conocemos. Pero mira... sanitario, sí, económico pero y de el todos problema los órdenes. sanitario, económico, viene por mal manejo de parte de las autoridades. Además de que no las hay. Y la comunidad internacional. Claro, porque Haití le debe a Francia su independencia todavía, 200 años después. Y es el mismo círculo vicioso. ¿Ustedes han visto el calibre de las armas y el tipo de armas que manejan esas bandas haitianas Sí. allá? Pregúntate de dónde vienen esas armas. Del grupo que tiene ese negocio del mercado negro de las armas Sí, mira, irregulares. O sea, es dos una trampa, es un cosas. círculo vicioso. Sí, Está todo armado. obviamente la solución de la situación haitiana no puede venir del lado dominicano, obviamente. Pero si desde el lado dominicano se cumpliera con la mitad al menos de lo que se propone en discurso, la situación fuera mucho más manejable. En República Dominicana tenemos, lo hemos hablado antes, la Ley de Desarrollo Fronterizo. Si tú colocas y desarrollas ciudades de la frontera con Haití, muy probablemente en ciudades grandes como Santo Domingo, como Santiago, tal vez en el este, la zona de Higüey, Bávaro, la zona turística, no tendría ese volumen de trabajadores de forma irregular. ¿Por qué? Porque muchos irían a trabajar en la frontera y volverían a su país. ¿Por qué? Porque tú tienes una estructura que permita, primero, que los empresarios dominicanos ganen dinero y segundo, evitar esa oleada de personas pasando de forma irregular hacia República Dominicana. Pero eso no le conviene a los empresarios, como ya dijimos. ¿Por qué? Porque son los que tienen precisamente esa contratación masiva de personas sin documentos en sus empresas. Precisamente sobre eso, lo que mencionabas de la seguridad social, el que esté escuchando esto y que tenga una forma de demandar a un empresario donde murió alguien de la construcción, en cualquier lugar, sin estar inscrito en la seguridad social, hágalo. No hay forma más fácil de tú conseguir millones de pesos de forma legal que demandando por no inscripción en la seguridad social. Yo no diría que conseguir millones, sino tú conseguirías reconocimiento de un derecho más fácil pero por esa vía. cuando tú Sí. empieces a afectar los bolsillos de quienes contratan eso de manera recurrente, lo van a pensar tal vez antes. Mira, yo les voy a decir una cosa a ustedes aquí. Miren, el tema de la migración tiene tanto que ver con tantas cosas. Yo pongo, por ejemplo, República Dominicana. Creo que hay países que han movido su capital en varias ocasiones debido a un tema de organización poblacional, de reorganización de la densidad poblacional. Yo siempre he sostenido que en República Dominicana el tema de la migración es transversal a muchos otros problemas. Tenemos el caso de que la centralización de los servicios públicos y la incapacidad de alcance de los gobiernos dominicanos han permitido que básicamente la economía nacional se concentre en 5 provincias. A partir de cierto tiempo, vamos a poner 5, incluso en el último censo, vaya usted a saber si cree en él o no, pero en el último censo el 60% de la población de República Dominicana... Que no creció respecto a los 10 años anteriores, según el censo. Sí, ¿no? pero es otra historia. Está en 5 provincias. Cuando tú pasas, ¿de dónde? De Azua, tú comienzas a notar inmediatamente cómo deja de la llover. población... En Azua ni llueve. Sí, pero eso por otra en cosa. Azua no llueve. Hay un refrán famoso que cuando llueve en Azua se hunde la república. Yo fui a San Juan hace un tiempo y estaba lloviendo hasta que llegué a Azua. De ahí adelante no Más nada. Pero ¿a dónde voy con eso? Cuando tú pasas de Azua, te das cuenta que incluso la proporción de la población cambia. Cuando llegas a la frontera, básicamente, para tú ver dominicanos, te das cuenta de que la proporción de población es casi un 80-20. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el alcance de los gobiernos
no se ha podido en cierta forma extender. Y muchas veces los servicios públicos como educación, como acceso a trabajo de calidad, como salud incluso, hay gente que ha muerto porque está en una provincia lejana donde el servicio de salud pública no alcanza. ¿Qué hace esa gente? Ha migrado hacia a la zona céntrica. Yo recuerdo que hace quizás 50 años era una proporción completamente opuesta. El 20% de la población estaba aquí en la capital y el otro 80% en provincias. Ahora es totalmente opuesto. Entonces, ¿qué pasa con eso? No hay una planificación real para poder generar algún tipo de beneficio, de exenciones fiscales, algún programa de reubicación, algún tipo de expansión de los servicios públicos del gobierno para promover que la población de la zona fronteriza, que es vital para la seguridad social, para la seguridad ciudadana y la seguridad nacional, esté un poquito más nutrida, de que podamos asegurarle a la población que vive en esas zonas fronterizas, la población dominicana, que cuenta con todo lo que necesita para desarrollar una vida activa ahí, a nivel económico, a nivel de preparación, a nivel de muchas otras cosas. Entonces, eso impacta, porque en el mismo momento en que esas poblaciones se van desplazando, ¿por quién tú crees que va ganando ese terreno? Es por la población haitiana irregular. Claro. Yo he visto casos, y te los he comentado a ti en muchas ocasiones, en donde lugares como Pedernales, literalmente hay gente que viene de Haití, trabaja en las zonas agrícolas de Pedernales, en las que hay, casi siempre región de montaña, trabajan ahí, se ganan su dinerito, vuelven a República Dominicana. Y eso está normalizado. Todo eso está normalizado porque no hay un plan. El Estado no tiene ni siquiera una planificación adecuada para poder redistribuir los servicios públicos y las condiciones equitativas para el desarrollo económico de la población. Y eso hace también, eso tiene un impacto en la facilidad de migración sin control a través de la frontera. O sea, es un tema transversal que afecta de muchas formas el desenvolvimiento de la población en República Dominicana. Y algo que no hemos mencionado es la apatridia. Cómo esta situación de la migración haitiana ha generado apátridas. Personas que vienen de Haití sin documentos, tienen hijos en Dominicana y esos hijos no tienen ni documentos de Haití ni documentos de Dominicana. Entonces, sí, pero espérate, esa situación, espera. Pero eso es porque no es apatridia. ¿Y qué es eso? Según la ley de Haití, tú puedes nacer donde te dé tu gana, tú sigues siendo haitiano. ¿Y quién te dijo es una incapacidad, no tienen documentos? Es una incapacidad estatal. Pero no tiene documentos. No tiene documentos. Entonces no es pero ¿quién tiene que proveerles de documentos? República Dominicana. Y los que trabajan en la caña, que lo utilizan 20, 30 años ahí, después que tú lo utilizas y lo desechas, no son nada. Eso ya lo conversamos y está mal y es un tema también de regulación. Exactamente. Pero para una persona es lo que pasa aquí con lo que sucedió con el tema de la sentencia. ¿Cómo tú vas a regularizar personas sin ningún tipo de documento? Aquí un haitiano mató a un familiar del general Soto Jiménez y no lo encontraban. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces no da ni siquiera su nombre real. ¿Cómo tú puedes regular algo en base a nada? No, necesitan que su gobierno les dote de documentación para poder República Dominicana regularlos. Entonces no lo contrates si no tiene documentos. En eso estamos de acuerdo. Entonces lo contratan, lo explotan 20, 30 años, tiene familia, lo meten en un batey viviendo en condiciones de extrema pobreza. Tienen hijos y los hijos no son ni de aquí ni de allá. Sí, pero eso es otra discusión. Sí, pero esos niños que nacen ahí en esos batalles no son ni dominicanos ni son haitianos. ¿Por qué? Porque son hijos de indocumentados, no pueden ser dominicanos, a pesar de que utilizaste el papá toda la vida para tú hacerte rico, y tampoco son haitianos porque no tienen documentos. Entonces, ya sí han surgido casos incluso de peloteros que no se sabe si son de aquí o si son de allá, porque no han tenido documentos ni siquiera para firmar muchas veces. Entonces, esa situación que ha generado esa falta de documentación en Haití y esa explotación descontrolada de parte del empresariado dominicano ha creado esa situación. De ahí a que tenga razón uno u otro, perfecto. Yo veo simplemente a dos culpables que se están aprovechando de un caos y punto. Tal cual. Me llamó la atención la reflexión de Olga en el segundo bloque porque me movió a pensar a una reflexión que yo hacía hace años para mí. De cierta manera, la República Dominicana, desde el punto de vista institucional, es un milagro. En el sentido de que en medio de tanto caos... ¿Cómo un milagro? Me refiero a que en medio de tanto caos estructural, institucional, organizativo,
la República Dominicana sobrevive y en términos macroeconómicos efectivamente crece en medio de todo este berenjenal burocrático y de caos institucional. Por lo que decía Michael, que me pareció muy interesante, ¿cómo sería que hubiese un proyecto político, un plan de nación que en el mediano o largo plazo mirara al desarrollo de esas provincias fronterizas? Y me movió a pensar también en una reflexión que escuchaba hace algunos días respecto a la importancia de la descentralización. El Estado Dominicano, en su estructura, es un Estado enorme, gigantesco, muy costoso para el ciudadano que aporta, que paga impuestos, que la tributa, clase media. La clase media profesional, y demasiado ineficiente por su enormidad. Además de que es absurdamente centralizado. Y en ese mismo sentido, excesivamente presidencialista. Demasiado dependiente del poder ejecutivo. Que en sí mismo es una, ¿cómo decirlo? Una sombrilla, tal vez. No, una negación de cierta manera del concepto del modelo republicano. Claro. Porque en el modelo republicano deberían existir 3 poderes independientes a la misma altura. Parece algo más monárquico, No, ¿no? exactamente. Sí. Entonces, me movió a una reflexión más profunda. Pero porque lo dirigen monos. No, casi, Ah, ok. casi. Precisamente porque en un estado tan centralizado, donde las voluntades políticas dependen tanto del Ejecutivo, es muy difícil que esas provincias, 32, que además Pero hay son gobernadores en muchísimas. cada provincia. Exactamente, a Gobernadores. eso Pero iba. son puestos ¿Cuáles son las Y hay funciones? senadores. Que dependen también de... Bueno, pero entonces tiene la misma estructura que tiene una provincia pequeña, la tiene una Entonces, provincia es grande. todo un círculo vicioso. Sí. Porque quizás con un estado más pequeño en su tamaño, en cuanto a su tamaño, y menos centralizado o más descentralizado, dicho de otra manera, inclusive el poder empresarial estaría más repartido y no habrían 2 voces cantantes, Santiago de los Caballeros y Santo Domingo. Pero habría también menos empleos, porque el Estado es que emplea a muchísima gente, casi Entonces, un 40%. ahí venía otra de mis reflexiones. Ese es parte del gran desorden respecto a la migración irregular haitiana. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha ocurrido históricamente? Los salarios al que dedicamos un episodio, los salarios en la República Dominicana, se igualan pero a la baja. Sí, claro. Entonces se pagan salarios de miseria, Claro. que fue como titulamos ese episodio. Claro. Porque el salario medio, que lo hacíamos esa reflexión, el salario medio, ¿de cuál está más cerca? ¿Del que percibe el haitiano en condición irregular? ¿O del que debería percibir un profesional en la República Dominicana? Del que percibe el haitiano, obviamente. Entonces, eso, como Es tú una dices, locura, igual el es salario a la absurdo. baja. Cuando tú controlas... Es un milagro, esa esta migra- república es un milagro. Cuando tú controlas esa migración, bueno, pues ya se van a normalizar los precios porque hay un mínimo establecido. Y a pesar de que el mínimo es pírrico, quien va de manera irregular a cualquier país te va a cobrar lo que aparezca, porque esa persona lo que quiere es comer y sobrevivir. Entonces, mientras no exista la voluntad política para tomar decisiones de hasta aquí y hasta ahora, el poder lo tiene el grupo empresarial, los grupos empresariales que ya sabemos, que de cierta manera ya mencionamos también, que no van a hacer nada porque mientras más bajos son los salarios, que son parte de sus beneficios, mayores serán sus rentas. Sí. Entonces estamos en manos, respecto al tema de la migración haitiana irregular, estamos en manos de la voluntad empresarial, que evidentemente no va a hacer nada para cambiar este estado de No, cosas. porque se beneficia completamente. Obviamente. Entonces, ya dejando esta reflexión final, particularmente yo creo que todo se resuelve con voluntad política. Desde lo que hemos comentado en dicho el siempre. primer episodio hasta este episodio, todo se trata Si de yo lo voluntad veo, política. Olga lo ve y tú lo ves, Pero ¿cómo va a ser que el poder nosotros político somos no lo ve? excluidos del sistema. Somos parias. Por eso es que... No, hombre. Sí, es que, señores, lo que nosotros decimos, cómo lo decimos, es obvio para todo el mundo. Pero por conveniencia económica, sobre todo, mucha gente no se atreve a tomar las decisiones que tiene que tomar.
Por eso es que hay gente como el presidente de El Salvador, que comienzan a redefinir los límites del liderazgo y comienzan a, vamos a decir así, introducir nuevos modelos peligrosos para países que quizás no estén preparados para eso. Y un concepto que, por ejemplo, en su momento Bosch acuñó, incluso hay un libro con ese título que es Dictadura con apoyo popular, con respaldo popular, pueden comenzar a ser una opción para la gente, porque al final la gente lo que quiere es que les resuelvan los problemas de 60, 70 años que llevamos arrastrando, y precisamente en esos huequitos es donde se meten esos modelos que siguen siendo peligrosos. Vacío de poder. Amén de que sean... Ese que sería material para otro debate. ¿Son realmente peligrosos? Mira... On the big picture, o sea, en el cuadro grande, ¿son peligrosos? La historia es por lo cíclica. mismo, tomar decisiones radicales va a herir sentimientos. No, claro, es que para tú... Y va a perjudicar intereses. Es lo que yo siempre he hablado con Olga. Para tú ser buen periodista, tú no tienes que caerle bien a todo el mundo. De hecho, es todo lo contrario. Si tú eres buen periodista, tú no le caes bien a nadie. No. Entonces, si tú eres buen político, le vas a caer mal a mucha gente. Lo que pasa es que el político se nutre de la popularidad y del populismo, sobre todo. Sí, pero eso es otro tema bastante largo, porque ahora, en el caso de Bukele, eliminó el financiamiento a los partidos políticos, y eso es muy interesante para alguien que está en el poder. ¿Qué pasa si él no estuviera en el poder? Ahí es donde comienzan a venir las distorsiones, y ese tipo de liderazgo como el de Bukele, en países como el nuestro, que lo ven como un norte y como, wow, lo mejor Bukele, donde no hay un liderazgo real, ni bien articulado ni formado, puede tomar ese tipo de excusas para tratar de extrapolar esos modelos en República Dominicana, donde aquí serían una crisis. ¿Por qué? Precisamente por el vacío de hay de también liderazgo. un tema de lo que han dejado de hacer nuestras democracias, hablo en sentido general del mundo occidental, que ha puesto en el pedestal a líderes como Vladimir Putin, Nayib Bukele, etcétera, etcétera. Bien. Señores, así vamos a concluir este episodio de hoy de la migración haitiana. Gracias por haber estado con nosotros en Fake Republic. Luis Batista, Olga Almanzar y quien les habla, Michael Monegro. Nos despedimos hasta un próximo episodio. Chao, chao.